Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Sevilla. Es una gran satisfacción participar en la Asamblea General de CESUR. No es la primera vez que participo. Vine hace unos años para hablar de la economía circular. Pero antes de empezar, quisiera que mis primeras palabras fueran para expresar en nombre de la Comisión Europea toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a todos los que han sufrido las inundaciones y todas las inclemencias que se han vivido en esta región, en España y también en Europa durante estos días. Y inmediatamente después de esta Junta tendré la ocasión también de trasladarle al presidente de la Junta de Andalucía toda la disponibilidad de la Unión Europea para trabajar en todas las medidas que sean necesarias, que por supuesto apoyaremos a nivel europeo. Pero hoy he venido a trasladarles la visión de la Comisión Europea ante la situación actual, los retos, las oportunidades para Europa, para España y también para Andalucía. Y como decían en la introducción, lo voy a hacer como jefe de representación de la Comisión en España. Nuestra misión es explicar, es informar, es promover las políticas europeas y tener un contacto con la sociedad civil. Y este encuentro no puede ser más oportuno, porque se cumplen 40 años de la adhesión de nuestro país a las entonces comunidades europeas. Y antes de empezar a hablarles, les voy a pedir que durante un minuto vean lo que les vamos a enseñar, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Desde 1986, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Desde 1986 defendemos juntos la democracia y la paz. Hace 40 años que contribuimos a hacer una Europa más diversa, más justa y más fuerte. Una Europa que también nos ha hecho crecer en derechos, libertades y oportunidades. Pertenecemos a un espacio en el que nos podemos mover libremente para estudiar, para trabajar, para compartir. Porque desde 1986 formamos parte de un proyecto común. Y hoy, 40 años después, lo defendemos para seguir mirando al futuro juntos. Con un desde, pero sin un hasta. Bueno, muchas gracias. Quería empezar mi intervención con este vídeo. Este vídeo tiene una historia, es un spot que hicimos con Televisión Española y lo iban a poner el 31 de diciembre a las 12 de la noche. A esa hora los españoles no están quizá en la mejor posición para recordar los 40 años de la adhesión, porque estamos en momentos de celebración, y además hubo que competir con grandes empresas, con lo cual no se puso el 31 de diciembre, se puso al día siguiente, después del concierto de Año Nuevo, y tuvimos 7 millones de espectadores y lo estamos reproduciendo constantemente. Y creo que es una forma de recordar probablemente el acontecimiento histórico más importante para nuestro país, porque es la entrada de España en la modernidad. Cambió nuestras vidas, la entrada en la Unión Europea, y ha sido el principio de todo lo que ha venido después. Y no es solo lo que Europa ha hecho estos años por Europa, sino todo lo que España ha hecho también, con el entusiasmo europeísta, liderando iniciativas importantísimas, la ciudadanía europea, todo el espacio de libertad y de justicia, los fondos de cohesión. Hay una labor también española de la cual Europa se ha beneficiado. Pero no vengo a hablar de los 40 años, yo quisiera hablarles de los desafíos, de los retos que tiene Europa y cuál es la posición de España y de Andalucía en esa situación. Y también voy a empezar con una imagen, porque vivimos tiempos convulsos, la geopolítica ha hecho irrupción en el escenario internacional, ya no se habla de orden internacional, se habla de desorden internacional, la lógica transaccional se impone a las reglas del Estado de Derecho, y en esas imágenes ven pues desde la proliferación de conflictos, el auge del populismo, el auge también de las autocracias, el descontento social, la crisis institucional,
Groenlandia, Venezuela, todos estos acontecimientos que están cambiando nuestra situación. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde está la Unión Europea en toda esta situación? Pues la Unión Europea es un 6% de la población mundial, solo un 6%, pero ese 6% es capaz de generar un quinto de la riqueza en el mundo. El 18% del PIB mundial lo generamos los europeos. Nuestro gasto público es el 48% del PIB, tenemos una inversión en I+D del 2,2%, estamos invirtiendo el 1,5%, tenemos que incrementar esa cifra y hay compromisos para hacerlo en el ámbito de la defensa, y tenemos un gran problema ante nosotros, que es el problema demográfico, porque Europa es un continente envejecido. El 21% de los europeos son mayores de 65 años y en 2050 esta cifra ascenderá al 30%. Y el problema que tenemos en Europa es que la Unión Europea no tiene garantizada su viabilidad. El presidente Macron lo decía en términos expresivos, que además pues, provocaron un cierto shock. Él dijo, Europa es mortal, Europa puede morir. ¿Y por qué? Pues porque nuestro modelo de desarrollo ha consistido en subcontratar la defensa a los Estados Unidos, la energía nos aprovisionábamos de gas barato de Rusia, eso ha cambiado en los últimos tiempos, y la industria, pues China y el sudeste asiático nos facilitaban todos los productos que necesitábamos. Ese modelo hoy ya no es viable y hay que cambiar urgentemente ese modelo para acelerar la integración europea y fomentar la unidad en la Unión Europea. Si se tuvieran que quedar con un mensaje de todo lo que les voy a decir, sería ese. Urge acelerar la integración europea. Nos hace falta una soberanía política europea, soberanía política, energética, industrial, digital y también militar. Y cuando la política de la fuerza vuelve, la Unión Europea lo que no puede es ser ajena a esa situación. Y si queremos ser un actor fiable, previsible y liderar la defensa del orden basado en la Carta de las Naciones Unidas, en el derecho internacional, pues Europa tiene que defender el multilateralismo. Pero esto no es una opción, es que es nuestro modelo. Es que el modelo europeo son mercados abiertos, es la libre circulación, es la libertad para las empresas, la libertad de mercado. Las oportunidades surgen cuando se eliminan barreras a los intercambios. Por eso Europa tiene que buscar su espacio liderando un modelo alternativo. Hace unos días, en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, decía, ante lo que está pasando en el mundo, Europa tiene que unirse con los países intermedios. Yo no estoy de acuerdo que Europa sea un país intermedio. Primero, no somos un país todavía, pero no somos una potencia intermedia. Podemos ser una potencia comercial, una potencia que puede jugar un papel importante. Y tenemos que hacerlo en los próximos años. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el segundo año del segundo mandato de la presidenta von der Leyen y 2026 va a ser un año muy complejo, por las razones que les decía, porque sobre todo lo que prevalece es un sentimiento de inestabilidad y de incertidumbre. ¿Qué han hecho las instituciones? Pues hemos pedido dos informes que están en la boca de todos, el informe Draghi y el informe Letta. El informe Draghi, encargado por la presidenta de la Comisión, buscaba responder a dos preguntas. ¿Por qué Europa, si hace 20 años estábamos al mismo nivel de desarrollo que Estados Unidos, por qué hemos perdido tanto terreno en estos 20 años? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo recuperar el terreno perdido? ¿Qué tenemos que hacer? Y Draghi lo que nos dice es que hay que hacer 4 cosas. En primer lugar, Europa tiene que invertir más, hay que movilizar, y da unas cifras muy importantes, habla de una inversión de 800.000 millones de euros para relanzar la economía. En segundo lugar, ¿por qué los Estados Unidos se han distanciado? Porque han apostado por la innovación tecnológica. Y hay un dato escalofriante, y es que en los últimos 50 años apenas ninguna empresa creada desde cero ha sobrepasado los 100.000 millones de capitalización bursátil
mientras que hay 6 empresas estadounidenses que lo han hecho. He corregido esta diapositiva porque decía ninguna y he tenido que poner apenas porque he descubierto que hay una, y además es española, que es Inditex, que esa sí ha conseguido, a través de un modelo de negocio de éxito, el situarse en el ámbito de esas grandes potencias económicas. Innovación, inversión, innovación, energía. Los europeos no podemos competir si los precios de nuestra energía son 3 y 4 veces superiores a las de nuestros competidores. Por eso tenemos que poner en marcha la Unión de la Energía y, último lugar, tenemos que trabajar en el gasto en seguridad y defensa. La seguridad y la defensa no solo es imprescindible, porque sin seguridad no hay economía, sino que está demostrado que la defensa es el tirón de muchísimo desarrollo tecnológico, de muchísima innovación. El Internet viene de la industria de la defensa. Me dicen que el microondas también, no lo sabía, pero hay aplicaciones en todos los ámbitos que vienen del mundo militar. Y nuestra industria está absolutamente fragmentada. No tenemos los estándares y la interoperabilidad necesaria, mientras que los Estados Unidos tienen un carro de combate, los europeos tenemos 12. Y hablo bajo el control de la autoridad militar, que si lo que digo no es correcto podrá corregirme. Junto al informe Draghi tenemos el informe Letta. El informe Letta se concentra en una cosa muy importante. Europa tiene un factor muy importante, que es el mercado interior. El mercado interior es la joya de la corona y tenemos que tener una mayor integración. Hay que integrar las telecomunicaciones, la energía, el espacio, el transporte. Los datos son muy elocuentes. Las barreras a la libre circulación de bienes en el mercado interior equivalen a un arancel de un 41%. En estos momentos que se habla tanto de aranceles, si suprimiéramos esas barreras a los intercambios intracomunitarios, sería como eliminar un arancel del 41% sobre los bienes. Pero si lo hiciéramos sobre los servicios, eliminaríamos un arancel de un 110%. De manera que profundizar en el mercado único es indispensable. Mañana tiene lugar una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno, lo que llamamos un retreat, unos ejercicios espirituales europeos, entre comillas, en los cuales se va a discutir la Agenda Europea de Competitividad en presencia de Draghi y de Letta. Y la idea es poner sobre la marcha medidas importantes. La presidenta de la Comisión, en el programa de trabajo para 2026, y ayer hizo una carta especial destinada a todos los jefes de Estado y de Gobierno, decía: en este año tenemos que simplificar, tenemos que aprovechar el potencial del mercado único, 450 millones de consumidores, que pueden ser una base muy importante, y tenemos que abordar la crisis de la asequibilidad, hemos presentado un plan de vivienda asequible, y defender también nuestros valores. Saben ustedes que hay una presidencia chipriota en estos momentos, que va en la misma dirección, y luego tendremos Irlanda, Lituania y Grecia en los próximos 2026 y 2027. ¿Cuáles son las prioridades de la Comisión Europea? Entro ya en detalle. Tenemos 5 grandes prioridades y la primera, y hablando a empresarios, pues no le puede sorprender, que es la competitividad. En segundo lugar, la seguridad, ya me he referido a ella. El tercero es defender el modelo social europeo y nuestra calidad de vida. Y en último lugar, la Europa global. Y la presidenta decía, de estas 5 prioridades, la seguridad es esencial para garantizar la prosperidad, pero tenemos que trabajar en los 5 ámbitos. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de estos ámbitos y cuáles son las iniciativas que tiene la Comisión Europea sobre la mesa? En el ámbito de la competitividad hay 3. Tenemos que tener una política industrial europea. Durante mucho tiempo se ha dicho la mejor política industrial es la que no existe. Los que dicen eso o los que decían eso están hoy muy callados, porque las regiones que tienen tejido industrial resisten mejor a la crisis, tienen empleos de calidad y además la industria genera innovación y se conecta con los servicios. Tenemos que ser más productivos y tenemos que producir más en Europa. Y para ello vamos a presentar un reglamento de aceleración de la industria con proyectos estratégicos a nivel europeo, eliminando barreras y facilitando la inversión en la industria. Segunda gran prioridad es las materias primas críticas. Todos sabemos que los modelos de negocio del futuro
de tecnologías limpias se basan en unas materias primas críticas y Europa ha hecho un reglamento enunciando cuáles son esas materias primas críticas para mantener mercados abiertos y también para promover la economía circular. En la Unión Europea solo reciclamos un 12% de los productos, quiere decir que el 88% los volvemos a tirar a la naturaleza, contaminan. Si esos los utilizáramos, serían recursos, serían insumos para el proceso productivo y eso nos permitiría ahorrar costes a las empresas y ser más competitivos. Y luego les hablaba del mercado único, eliminando las barreras, y ahí la propuesta más importante será, y la vamos a hacer todavía este mes, la propuesta de un régimen 28, junto a los 27 regímenes jurídicos de los países, que las empresas puedan optar voluntariamente por un régimen 28 que va a regir sus operaciones en el ámbito societario, en el ámbito laboral, fiscal. Es una propuesta muy ambiciosa, sobre todo para empresas innovadoras, que debe permitirnos avanzar, además de promover la inversión y el capital riesgo. La gente no sabe que Europa ahorra todos los años 300.000 millones de dólares más que los Estados Unidos, pero ese dinero se marcha. ¿Por qué se marcha? Porque no tenemos una integración suficiente de los mercados financieros y hay que apostar por el capital riesgo, por esa unión de inversión y de ahorro para promover esas nuevas oportunidades también para las empresas. El segundo bloque de la competitividad es una agenda en favor de las que llamamos startups y scale-ups, con una ley europea de innovación y un fondo para inversiones privados que hemos lanzado la licitación en febrero y la elección de los candidatos se va a hacer ahora en abril, y con lo cual está abierto a proyectos innovadores para consolidar, para que las empresas ganen más tamaño, con un pacto de inversión en la innovación y un apoyo específico a las startups de defensa. Y sé que aquí en esta región es un área muy importante y va a haber financiación europea, luego les hablaré con más detalle. Tercer elemento para la competitividad es la simplificación. Tenemos que reducir la burocracia, tenemos que reducir las cargas administrativas a las empresas. Les hablaba del marco jurídico, el régimen 28, pero el objetivo es reducir un 25% las cargas a las empresas y un 35% a las pymes. Si esto somos capaces de hacerlo, va a haber ahorros que estimamos en más de 8.000 millones de euros. Tenemos un comisario europeo de simplificación que tiene la obligación de reunirse con el sector 2 veces al año y todos los comisarios en sus carteras y de volver a la presidenta von der Leyen, reportar a la presidenta von der Leyen y decirle qué medidas quieren las empresas que pongamos en marcha para reducir las cargas. Y hemos hecho ya 10 paquetes de simplificación en sectores claves, en la automoción, en el medio ambiente, en la alimentación, productos sanitarios, para reducir en la legislación europea todas aquellas cargas. También tendremos que hacer más reglamentos y menos directivas. Las directivas tienen que transponerse y los países aprovechan para añadir requisitos que no son exigidos por las directivas, lo que llamamos gold plating, y eso lo evitamos si aprobamos reglamentos que se aplican directamente sin transposición. En cuanto a la seguridad, tenemos que reforzar las capacidades de defensa y hacer unas iniciativas europeas de defensa. Va a ir muchísimo dinero sobre la marcha. El Fondo Europeo de Defensa, 8.000 millones de euros para la investigación y el desarrollo. El programa SAFE, 150.000 millones de préstamos garantizados por el presupuesto europeo. Programas de compra pública conjunta entre países para garantizar una estandarización y también vamos a ser más flexibles en la disciplina presupuestaria y aquellos países que excedan el déficit, pero eso vaya destinado a los gastos de defensa, la Comisión no abrirá procedimiento de déficit excesivo. Esto va a generar 650.000 millones de euros adicionales en el mercado. De manera que el sector de la defensa y de la seguridad es una prioridad, seguridad externa, pero también interna. Tenemos que reforzar la protección de nuestras fronteras y este año pondremos en marcha el Pacto para la Inmigración y para el Asilo. Y hay un libro blanco para el año 2030, hay toda una serie de medidas y saben también que continuamos apoyando a Ucrania. Ante la dificultad por los países de ponerse de acuerdo,
Hemos hecho incluso una cooperación reforzada. 24 países han acordado un préstamo de 90.000 millones de euros que cubrirá las necesidades 2026 y 2027 de Ucrania en una situación muy complicada, además de los programas europeos a los que me refería. Junto a la competitividad y la defensa, no puedo dejar de hablar del modelo social europeo. Nosotros somos una zona del mundo en la que tenemos unos estándares sociales que garantizan una protección, y ahí vamos a trabajar en un reglamento de empleo de calidad, paquete de movilidad laboral y una atención específica a las regiones menos desarrolladas o las regiones ultraperiféricas, sin olvidar esos valores europeos, el Estado de Derecho, condicionalidad de los fondos estructurales. País que no respete los estándares europeos verá los fondos europeos suspendidos, y programas de defensa también de la libertad de prensa y también en el tema de la digitalización, la ley de servicios digitales, la inteligencia artificial, y hace unos días la Comisión aprobaba el plan de acción contra el ciberacoso con un importante reforzamiento de todos los temas de anticorrupción que son absolutamente inaceptables dentro de la Unión Europea. Pero todo esto no es suficiente si no mantenemos nuestra calidad de vida. Y para una región como Andalucía, la seguridad alimentaria, con las posibilidades de este sector, y también de apoyo a los agricultores europeos, al campo, y también una estrategia europea en materia de agua. Y, en último lugar, la Europa global. Y la Europa global son los acuerdos comerciales y las alianzas estratégicas con el Mediterráneo, Oriente Próximo y acuerdos comerciales. Hablando de la Unión Europea, no puedo dejar de hablar de temas polémicos, porque si no me dirían, usted está eludiendo los problemas. Pues tengo slides polémicas y esta es una de ellas. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Algunos datos. 26 años de negociación. Los países de Mercosur dicen, bueno, ustedes quieren seguir negociando, quieren firmar. 26 años de negociación. Un mercado de 700 millones de consumidores que hablan español. Un mercado, además, que es la región del mundo más eurocompatible de todas las que hay en el planeta. Oportunidades importantísimas para las empresas europeas. Eliminación del 91% de los aranceles en todos los productos. Los automóviles tienen un 35%, eso se eliminaría, maquinaria, productos farmacéuticos. Se reconocen 350 denominaciones de orígenes europeo. Acceso a las materias primas críticas. Y si ocupamos ese mercado, evitamos que China u otros competidores intervengan. ¿Qué hacemos para los productos más sensibles? La carne, el pollo, el azúcar. Hemos puesto unas medidas de salvaguardia sin precedentes. Ayer el Parlamento Europeo las votó. Hay un contingente para esos productos que es muy inferior a la cifra de mercado, y si ese contingente se supera, se aplicará un arancel. Pero si hay un 5% respecto a la media de los 3 años de aumento de las importaciones de esos productos, en 21 días la Comisión bloqueará esas importaciones y se retirarán esas ventajas a los importadores sobre los productos europeos. Creo que son medidas sin precedentes, además de un fondo de reserva para la agricultura y 45.000 millones del próximo presupuesto. Y tenemos el acuerdo con India. Este es la madre de todos los acuerdos porque es un mercado de 2.000 millones de consumidores, pero no es tan ambicioso como Mercosur, y para evitar problemas hemos excluido los productos agrícolas sensibles, pero se van a eliminar hasta 4.000 millones de euros y se espera que se dupliquen las exportaciones de la Unión Europea. Esto es lo que la presidenta llama otra forma de hacer las cosas. Nosotros no amenazamos a la integridad territorial de países, nosotros respetamos las reglas y nosotros ofrecemos un modelo de cooperación, un modelo de beneficio compartido y un modelo de prosperidad compartida. Y vamos a seguir haciendo acuerdos con otras regiones del mundo. Hay dos grandes retos que tiene ante sí la Unión Europea. Uno es la ampliación. Hay países que esperan,
tiene que ser basada en méritos y facilitaremos la integración gradual, y otro que va a ser la madre de todas las batallas intraeuropeas, que es el presupuesto multianual europeo. En Europa tenemos una cosa que funciona muy bien, y es que durante mucho tiempo los países se pelean. El último Consejo Europeo duró 4 años, pero luego tenemos 7 años de paz presupuestaria. No nos peleamos sin presupuesto, porque tenemos, una vez se ponen de acuerdo por unanimidad y tenemos el consentimiento del Parlamento, tenemos previsibilidad, tenemos seguridad y tenemos programas europeos durante 7 años. Esto hay que cerrarlo antes de final de año, y la Comisión ha hecho una propuesta muy ambiciosa de 2 billones, no 2.000 millones ingleses, sino millones de millones, un 2 con 12 ceros, y tenemos muchos desafíos. Hay que invertir en defensa, hay que devolver Next Generation, tenemos que preservar la PAC y la política regional, tenemos un fondo europeo de competitividad y luego tenemos que mantener los programas. Como digo, esto será una gran discusión y hace falta la unanimidad de todos los países, y es el presupuesto europeo más ambicioso nunca hecho, con una simplificación de programas. De 52 pasaremos a 16. Y les puede interesar en particular como empresarios el Fondo Europeo de Competitividad, 451.000 millones de euros para impulsar la innovación, orientado hacia las prioridades industriales y tecnológicas, mucho más sencillo y mucho más eficaz. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está España y Andalucía en todas estas cifras y en todas estas políticas? Pues voy a dar algunos ejemplos, y todavía tengo 6 minutos antes de que me llamen la atención. Entonces, España y Andalucía tienen una oportunidad extraordinaria en los próximos años. Todas estas iniciativas en el ámbito de la competitividad van a abrir nuevas posibilidades. En el ámbito de la automoción, en el ámbito del sector agroalimentario, en el ámbito de la economía circular, en el ámbito de la defensa y del espacio. Además, el 99,8% del tejido empresarial son pymes, porque el sector servicios es además el que crea más puestos de trabajo, y ahí las pymes se van a beneficiar no solo de la simplificación, sino también de los fondos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y de la reducción de cargas administrativas. También en el ámbito de la descarbonización hay oportunidades. España puede liderar el desafío de las energías limpias y renovables. En el año 2025, por tercer año consecutivo, hubo más renovables en generación que las procedentes de combustibles fósiles. Y esto no es solo una cuestión ecológica, esto es también una cuestión de garantía de seguridad de suministro. Europa no tiene recursos naturales energéticos, pero sí tenemos energías autóctonas por las que tenemos que apostar si queremos garantizar nuestra seguridad de aprovisionamiento. Y en lo que se refiere a Andalucía, pues ¿qué les voy a decir? Está a la cabeza, en 5ª posición en número de startups, una de las 4 comunidades que más I+D concentran en España, junto a otros, Madrid, Cataluña, País Vasco. Hay iniciativas interesantísimas basadas en la digitalización, clústeres industriales en sectores punteros. Málaga tiene también muy buenos resultados. Cádiz, Huelva, todo esto no hace falta que yo se lo diga, porque como empresarios de CESUR, pues forma parte de su trabajo. Concluyo con 2 últimas diapositivas. La primera, si hubiera que resumir todo lo que les he dicho, yo lo resumiría en 3 ideas, o en una. Tenemos los próximos años, los próximos 5 años, para reforzar la integración europea. Pero además lo tenemos que hacer con carácter de urgencia. Y Europa va a tener que actuar con unidad, con seguridad y con convicción. Y en ese ámbito tenemos que reforzar la competitividad, lo cual implica innovar más, por eso vamos a poner esos fondos a su disposición, y también la seguridad. Hay que asegurar la financiación, porque la financiación nos va a dar los 7 años de previsibilidad para poner en marcha todas esas políticas, y tenemos que reforzar la soberanía europea, soberanía política, soberanía industrial, soberanía energética, soberanía digital y soberanía militar. Por eso la presidenta, cuando habla de estos temas, ya no habla de autonomía estratégica, habla del momento de la independencia europea, el momento de dar un paso al frente y de integrarnos.
porque si no lo hacemos no estaremos en la mesa. Y el alto representante Borrell decía, en política exterior, si no estás en la mesa, si no te sientas en la mesa, estás en el menú. Si no queremos estar en el menú y queremos sentarnos en la mesa, no tenemos otra alternativa. Todas mis intervenciones concluyen con una cita de la presidenta von der Leyen, porque es mi jefa. Entonces, voy a ponerles lo que ella dice, a ver qué les parece. Ursula von der Leyen dice, los fundamentos de la economía mundial están cambiando. Los que se queden parados se quedarán atrás. Los que no sean competitivos serán dependientes. La carrera está en marcha y quiero que Europa cambie de velocidad. Y yo añadiría, y yo quiero que España y Andalucía también cambien de velocidad. Muchas gracias.